Una frase muy interesante dice, los contratos son los cimientos sobre los cuales construimos relaciones justas y equitativas en nuestra vida diaria. Ahora bien, ¿qué son los contratos? Según el Código Civil, son una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Se caracterizan por ser una convención entre partes, por regular relaciones jurídicas de carácter patrimonial, por producir efectos obligatorios en virtud del principio de autonomía de la voluntad y por ser fuente de obligaciones. Su importancia radica que gracias a su uso se puede concebir la vida económica en las comunidades organizadas. Como fenómeno jurídico, el contrato engendra el mayor número de relaciones obligatorias, por lo que no hay duda de que es una figura desencadenante de derechos y deberes, de comportamientos y de conductas. Como fenómeno económico es el instrumento práctico que realiza variedad de finalidades en la vida económica que implican la composición de intereses inicialmente opuestos o por lo menos no coincidentes. Tiene una larga evolución que comienza en la época del Imperio Romano, pasando luego por la Edad Media y por la época cumbre del liberalismo económico, que pueden resumirse en tres caracteres fundamentales: la suplantación del sistema formalista de contratación por el sistema consensualista, el surgimiento del principio de autonomía de la voluntad y el uso de los contratos consensuales e innominados. Está regulado en el Código Civil vigente desde los artículos 1133 hasta el 1168, haciendo énfasis a las nociones generales, requisitos de validez, posibles vicios del consentimiento, el objeto, la causa y los efectos. También se encuentra el Código de Procedimiento Civil como norma adjetiva. La doctrina ha clasificado el contrato desde diversos puntos de vista, algunos de los cuales provienen de la época romana. Tales clasificaciones son indispensables para entender la diversa naturaleza del contrato y sus variados alcances, aclarando que las mismas obedecen a criterios técnicos jurídicos y no a las simples denominaciones de cada contrato. Dentro de algunos criterios de clasificación podemos mencionar: según surjan las obligaciones para una o ambas partes, unilaterales, bilaterales, imperfectos; según el fin perseguido por las partes, onerosos y gratuitos; según la determinación de la prestación, conmutativos y aleatorios; según su modo de perfeccionamiento, consensuales, reales y solemnes. La doctrina tradicional francesa e italiana consideran que los elementos del contrato son el consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa. Sin embargo, se ha realizado una distinción entre las condiciones de validez y de existencia del contrato, la cual fue asumida por nuestro legislador en el Código Civil de 1942. Puede definirse como el acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Es una manifestación de voluntad deliberada, consciente y libre, que expresa el acuerdo de una persona respecto a un acto externo ajeno. En todo contrato es necesario y fundamental la existencia del consentimiento. Son todas aquellas causas capaces de anular el consentimiento otorgado por las partes contratantes. Estos vicios han sido objeto de estudio profundo por parte de la doctrina, con la finalidad de determinar cuáles circunstancias son suficientes para invalidar dicho consentimiento y estudiar sus efectos sobre el contrato celebrado por las partes. Consiste en una falsa apreciación de la realidad, en creer falso lo verdadero o verdadero lo falso. Son muchas las causas por las cuales una persona puede incurrir en error al contratar, especialmente respecto de los motivos que cada persona tiene para celebrar el contrato y que han influido sobre su consentimiento. El error debe ser espontáneo, es decir, que sea provocado por la otra parte o por un tercero, con su consentimiento. Debe ser excusable, lo que significa que no exista mala fe por parte de quien haya incurrido en el error. Debe ser esencial, puede ser unilateral o común a ambas partes y debe ser recognoscible por la otra parte. Es definido por la doctrina como el error provocado por las maquinaciones o actuaciones intencionales de una de las partes o de un tercero, a fin de lograr que la otra parte se decida a contratar. En otras palabras, es la conducta que intencionalmente provoca, refuerza o deja subsistir una idea errónea en otra persona, afectando su voluntad. Tradicionalmente la doctrina clasifica el dolo desde dos puntos de vista, según su naturaleza y según sus efectos. En el primero de ellos encontramos el dolo bueno, que no causa la anulación del contrato, y el dolo malo, que está constituido por engaños y causa la anulación del contrato. En el segundo encontramos el dolo incidental. Se ha definido como violencia toda coacción de tipo físico o de tipo moral destinada a obtener el consentimiento de una persona a fin de que celebre un determinado contrato. La violencia como el dolo constituyen un hecho ilícito.
en donde procede la nulidad del contrato y la acción por reparación de daños causados. La violencia debe ser determinante, es decir, que sea capaz de atemorizar a una persona sensata y normal a sufrir un mal o un daño notable. La violencia debe ser injusta, que implica la violación del ordenamiento jurídico y las buenas costumbres establecidas en la sociedad. Podemos definir la capacidad como la medida de la actitud de las personas en relación con los derechos y deberes jurídicos. Esta capacidad se ha clasificado en capacidad legal o jurídica, que es la medida de la actitud para ser titular de derechos y deberes, y capacidad de obrar, que es la medida de la actitud para producir efectos jurídicos válidos. El objeto del contrato es la operación jurídica que se quiere realizar, y esa operación jurídica está sometida a condiciones especiales distintas a las condiciones que deben reunir las prestaciones ofrecidas, que son el objeto de la obligación. La mayoría de la doctrina considera que el objeto del contrato es el objeto de las obligaciones. Prestaciones de dar, hacer y no hacer. Prestaciones positivas y negativas. Prestaciones de medio y de resultado. Prestaciones que tienen por objeto la transmisión de un derecho al acreedor y prestaciones que consisten en la realización por parte del deudor de una actividad que puede ser positiva o negativa. Es el propósito perseguido al contratar y es el que motiva el consentimiento y le da significado. La causa es el elemento del contrato indispensable a su existencia, manifiestamente distinto del objeto y del consentimiento, siendo un elemento totalmente independiente y autónomo.